Buenos días. Muchas gracias por venir a esta primera mesa con la que damos comienzo al Congreso Risas, Burlas y Exclusiones, afectos no tan alegres en la configuración de Europa, que es la 7ª edición del Congreso de Pensamiento Interdisciplinar organizado cada año por los alumnos de Filosofía, Política y Economía. En esta primera mesa, Me puedo reír de ti, analizaremos la burla en el humor y el derecho a la ofensa, y para ello tenemos el placer de contar con Irene Ortiz Gala, investigadora postdoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, directora filosófica del portal Filosofía and Company y autora del libro El mito de la ciudadanía, recientemente publicado en Herder. También contamos con Wyoming, licenciado en Medicina. Gran Wyoming. Aunque trabaja como humorista, Llevo muchos actor, años trabajando en eso. presentador de televisión, músico y escritor. Ha participado en diferentes proyectos de cine y televisión. Desde 2006 presenta el programa de televisión El Intermedio, emitido en La Sexta, trabajo por el que ha sido galardonado con varios premios. Y por último, Pepe Villuela, actor y payaso, licenciado en Filosofía y Arte Dramático. Ha participado en numerosos proyectos de teatro, ámbito donde se ha desarrollado fundamentalmente su carrera, pero también de cine y televisión, además de ser reconocido con varios premios. También fue vicepresidente de la ONG Payasos Sin Fronteras, con quien ha colaborado como artista voluntario y expedicionario. Comenzaremos con una intervención por parte de cada uno de los ponentes y después pasaremos a una conversación entre ellos en base a algunas preguntas que hemos preparado. Bueno, gracias a los ponentes por acudir y si os parece, Irene, nos gustaría que comenzases con la exposición que seguirá Pepe y acabará con el Gran Wyoming antes de pasar a las preguntas. Qué humillante. Bueno, yo lo primero me gustaría dar las gracias a los y los estudiantes de Filosofía, Política y Economía por su invitación a participar en su congreso anual. Perdón, ¿ya? Bueno, pues eso, que me gustaría dar las gracias a... ¿Ya? No me lo puedo creer, ¿sí? A las y los estudiantes de Filosofía, Política y Economía por invitarme a su congreso anual y bueno, esta invitación desde luego plantea un reto muy evidente, ¿no? Y es que estoy en una mesa con dos de los mejores humoristas del país sin ser yo nada de eso. Entonces, intentaré más o menos hacer una exposición coherente, sirviéndome de que, sin ser yo cómica, sí puedo decir que consumo bastante comedia. Entonces, aparecerán referencias a diferentes cómicos y cómicas, a personas que admiro y respeto y que han hablado de la comedia. Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre cómo podríamos pensar los límites del humor o cuál sería el espacio para hablar de esos límites, que es una de las preguntas que siempre nos asolan cuando hablamos de comedia. Y yo creo que ahí una de las personas que quizá mejor nos han dado una definición de cuáles son esos límites es uno de los mejores cómicos del panorama español, a mi juicio, que es Ignatius Farray, ¿no? Él defiende la existencia de unos límites y decía algo así como que ser cómico no es una carta en blanco. Los límites del humor lo que señalan es el espacio de lo risible. Esto quiere decir que un cómico puede equivocarse, pero que precisamente en esa condición de cómico tiene que seguir explorando los límites, tiene la obligación, dice Ignatius, de volver a empujar los límites al máximo. Me permito citar algo que los que hayáis sido seguidores o seguidoras de la vida moderna habréis escuchado muchas veces, pero es para mí la definición más clara de cuál sería esa condición de cómico, de cómica, ¿no? Dice Ignatius, la gente no se da cuenta de la cantidad de personas inocentes que un cómico tiene que herir para aprender a medir eso. Es un trabajo de años. Un buen cómico debe proceder como un buen Macbeth. Dejar el camino lleno de cadáveres para luego mirar el camino y arrepentirse al mirar sus manos llenas de sangre y a manos de otros hombres y mujeres, morir ejecutado como un monstruo lleno de resentimiento y sabiduría. No sé si nosotros hoy vamos a llenarnos las manos de sangre con dos cómicos, espero que no, pero sí que me parece que la labor de... Tranquilo, ¿no? Pero sí que me parece que la labor del cómico tiene que ver con eso, tiene que ver con un ensayo y un error, tiene que ver
con esa confianza que se genera entre el cómico y el público, una confianza que el público le concede y en el que nosotros como espectadores y espectadoras tenemos que asumir que a veces quizá el cómico se puede equivocar, ¿no? De momento dejo esto aquí y luego seguimos quizá reflexionando más sobre esta cuestión de los límites. No sé, ahora Pepe. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí, sí. No sé. Vale, es que no sé qué decir. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y por creer que tengo algo interesante que contar, cosa que dudo y pongo en duda desde este mismo instante. Sí que es verdad que llevo pues, bastante tiempo utilizando el humor como herramienta profesional, tanto en el teatro como en televisión, como en el cine, y que he reflexionado sobre ello y que he encontrado un nicho en el que desarrollar esa la actividad relacionada con el hacer reír, con el provocar risas en la gente. Y ese nicho es Payasos Sin Fronteras. Hace muchos años también que formo parte de esa organización. Y entonces, aparte de lo profesional, a mí me gustaría hablar de ese aspecto, digamos, de herramienta de uso social, de intervención en momentos, lugares y situaciones complejas y especialmente dolorosas a través del humor. A través de Payasos Sin Fronteras pues, he tenido ocasión de comprobar que el humor es una especie de salvavidas que en los peores momentos de la existencia ayudan a mirar hacia adelante, hacia el horizonte, con un cierto grado de esperanza. Creo que eso me ha llevado a pensar precisamente que el humor puede ser un bálsamo, puede ser un estímulo, puede ser una vía para la concordia, aparte de otras muchas cosas, ¿no? En Payasos Sin Fronteras, desde luego, intentamos utilizarlo desde ese punto de vista. No el humor como elemento narcótico que ayude a paliar el dolor sin más, sino que ayude, que sea un revulsivo que propicie la mirada hacia adelante con un grado de entusiasmo mayor y de capacidad de resistencia y de lucha frente a la situación en la que te encuentras. Esa es la experiencia más, digamos, interesante en la que yo he participado en lo que tiene que ver con el humor. Porque representa una forma distinta de mirar las cosas. El humor, de entrada, aunque a veces se articule en dardos que puedan dañar o hacer daño en alguien, no llega a tener el poder de una bala ni el de una bomba, con lo cual resulta bastante menos peligroso. Pero sí que es cierto que puede llegar a ser una herramienta, de la misma manera que la he defendido hasta aquí, hasta este punto, muy útil para la supervivencia y un salvavidas que permite no ahogarse en los peores momentos, salir de crisis, provocar incluso, yo creo que el diálogo entre elementos que pueden estar muy alejados, entre personas que puedan tener pensamientos radicalmente muy diferentes. El humor puede, yo creo que, ayudar a disolver los encontronazos y a convertirlos en algo más llevadero, más suave y más democrático, ¿no? Porque propicia, creo, el respeto. De la misma manera entiendo que hay una parte del humor, una forma de ejercerlo, que puede llegar a ser excesivamente agresivo y puede llegar a provocar daño. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Pues que el humor en sí mismo no es un bien, sino que puede llegar a ser un arma muy peligrosa. Ahora, pues yo creo que en el mundo en el que vivimos, y lo comprobamos a través de las redes sociales, el convertirte en el
en la diana de la burla, de gente anónima, pues puede llegar a provocar desequilibrios y puede llegar a provocar momentos difíciles en las personas. De hecho, yo creo que en los adolescentes, las personas más vulnerables, las redes sociales, si son sometidos a burlas por el grupo en el que estén o por la tribu en la que pertenecen, pues pueden llegar a desestabilizarse profundamente, ¿no? El acoso escolar, lo hemos vivido siempre. Yo tengo ya muchos años, tengo 60 años y en mi infancia no existían las redes sociales, pero sí que existía ese peligro de ser de pronto el centro de los ataques de un grupo. Y quizá sin ser muy conscientes de lo que una broma, de lo que una burla puede llegar a provocar, pues resulta que todos hemos visto cómo se provoca la exclusión, se provoca el dolor, se provoca, pues en algunos casos incluso llegamos al suicidio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos aquí el humor con muchas posibilidades de ser utilizado. Ahí es donde yo pondría los límites del humor, a partir de la idea de que no puedes utilizar o no debes utilizar el humor como arma arrojadiza siempre que tú seas más fuerte que aquel del que te burlas, ¿no? Pero por otra parte, históricamente y sociológicamente, el humor es un auténtico revulsivo contra el poder. Con lo cual, en esos casos, la ofensa, yo creo que podemos, el derecho a la ofensa lo podemos elevar bastante, ¿no? Porque si no estamos ante alguien indefenso, sino que estamos ante alguien poderoso, ya digamos que el hecho de hacer gracietas sobre aquel a quien nos referimos, burlarnos de ese ser más poderoso, puede que ya seamos autoconvertidos en la víctima. No en vano, pues hay bufones a lo largo de la historia que han perdido la vida precisamente por su capacidad para criticar a través del humor al poder, ¿no? Y no nos cansaremos tampoco de ver constantemente cómo el humor por parte del poder es no solamente temido, sino buscado y perseguido, e intentar someterlo al control está permanentemente en nuestra sociedad, ¿no? La comedia desde el origen de los tiempos ha sido una herramienta muy poderosa para criticar al poder. El humor, por ejemplo, por quedarnos más cerca, no me voy a referir a los griegos, pero en la dictadura, aquí en España, el humorismo escondía, y a veces incluso el poder veía en las bromas aspectos que ni siquiera el humorista se había planteado, porque veían fantasmas, ¿no?, detrás de cada uno de los comentarios. La censura se inventaba un contenido que no existía en aquellos que habían escrito una determinada canción, o que habían escrito una función de teatro, o que rodaban una película. Y el humor siempre ha sido muy temido y muy perseguido. De hecho, pues el sitio donde menos sentido del humor podemos ver, yo creo que es en el gran entramado. De pronto he dejado de oírme, ahora vuelvo. Dios, no sabía si era yo, digo, me está dando un ictus. No sería raro porque me estoy esforzando mucho y mi cabeza ya no resiste demasiados pensamientos. Bueno, ya no sé ni lo que está. Ah, sí. La iglesia. La iglesia es un lugar donde la risa ha estado prohibida, perseguida, precisamente por la peligrosidad que conlleva el hecho de ver reír a alguien y no saber de qué se está riendo, ¿no? En una ceremonia religiosa, si tú ves a alguien que está... el cura, yo que se va a empezar a poner nervioso inmediatamente, porque o pensará que este tío es idiota, o que se está riendo de mí, o que está a punto de ocurrir algo que no sé. La risa siempre es sospechosa o interesante, ¿no? Es un fenómeno que nos remueve. Oímos una risa e inmediatamente nos volvemos. También si oímos llorar, pero quizá de manera diferente, ¿no? La risa nos pone en guardia, es decir, estarán riéndose de mí, seré yo el motivo de la risa, tendré un moco aquí puesto, mientras que el llanto, pues nadie piensa, estarán llorando por mí. Bueno, es distinto, ¿no?
no ves a alguien llorar y no piensas seguramente que está llorando por ti. Quiero decir que es un elemento inquietante y el humor desestabiliza, pero claro, esa desestabilización, volviendo a los argumentos que utilizaba anteriormente, pueden ir dirigidos contra alguien que merece ser desestabilizado o que merece al menos que se plantee cómo está haciendo las cosas, como puede ser un gobierno, como puede ser alguien poderoso, se trate de quien se trate, o puede desestabilizar a alguien absolutamente débil que no tiene modo de defenderse. No quiero seguir extendiéndome porque ya me duele la cabeza, porque he pensado demasiado y bueno, pues me gustaría que después esto se convirtiera más bien en un coloquio, en un debate, más que en un discurso unilateral que yo vertiera sobre este auditorio. Y bueno, en principio nada más tenía que decir. Muchas gracias. Gran Wyoming. Gran Wyoming. Ahora sí, gran. Llevo muchos años currándomelo y ya estoy a punto de jubilarme y todavía no lo he conseguido. Pero bueno, no hablemos de mí, que soy, al fin de cuentas, intrascendente, aunque el más importante de la mesa. Pero y centrémonos en lo que hoy nos trae. Bueno, por un lado, yo quería decir, yo aquí soy un impostor, lo he sido toda mi vida. Yo nunca he sido un humorista profesional, sino que a mí me han colocado en ese espacio. Porque yo siempre hablaba en serio y la gente se reía por lo que fuera. Probablemente sea que tengo una mirada diferente o mi cerebro funciona de una forma alternativa que no depende de mí, porque es sucesos anteriores a la razón. Pero yo sí veía y he visto toda mi vida. Probablemente también era un resorte de supervivencia. He dicho que no iba a hablar de mí, ya veréis. En la medida que yo soy verborreico, no puedo parar de hablar, es una enfermedad genética, porque en mi familia somos todos así. Mi madre se desesperaba, la sopa se quedaba fría, estábamos horas antes de empezar a comer. Mi abuelo, que era sordo como una tapia, gritaba ¡qué escandalera!, sin escuchar absolutamente nada, pero veía lo que estaba pasando y le ponía muy nervioso. Y de alguna manera o dices algo gracioso o te conviertes en un ser insoportable. Entonces, o también, como decía Groucho Marx, si eres capaz de hablar durante mucho rato, al final te saldrá algo gracioso. Y es ahí donde hay que cortar y recibir el aplauso. Bueno, a mí esto me ha pasado toda la vida. Yo iba a un programa de Hermida a intentar lucirme pues, con Cristina Almeida, no sé qué, en un juez allí, tal. Y yo opinaba, pero creía que era el único cabal y que estaba en la razón, y la gente se reía. Entonces yo no sé si realmente no me escuchaban o que pensaban que mi exposición era... yo digo alternativa, pero podríamos decir patética, y entonces esto les llevaba a la risa. Risa que, por cierto, nos lleva a nuestra parte más animal. Nosotros somos los únicos que nos reímos, las hienas también, pero es falsa, es que tienen ese gesto absurdo. Pero esto es muy curioso, porque la risa es un acto que reprimimos constantemente, constantemente. El llanto, por ejemplo, no. O sea, si alguien va en el metro llorando, suscita la pena de los que le rodean. Incluso alguien se puede acercar a ver si se encuentra bien. Si alguien se está riendo, automáticamente está echado de loco. Bueno, pues puede ser una explosión de alegría que podría ser contagiosa. Socialmente la risa está mal vista. Entonces, cuando se provoca profesionalmente en espacios donde está permitida, ahí sí la gente disfruta muchísimo y los sobrevalora. La risa está sobrevalorada. Los que hacen reír viven muy bien con un esfuerzo mínimo. Hablando de los límites, hay un cómico americano que a mí me ha encantado siempre, que se llama George Carlin. Este hombre que realmente no era un humorista a modo, porque todo lo que decía era de una sensatez tremenda, pero enfrentaba con la realidad al público de tal manera que solo podría reaccionar con carcajadas. Él siempre decía, el límite está en que se muevan en la butaca. Si sales y no se mueven en la butaca, no lo estás haciendo bien. Pero se refería de incomodidad. O sea, enfrentar al público en la realidad desde un punto de vista alternativo. Ya digo que yo soy cómico a mi pesar y esto me ha pasado constantemente. Irene ha comentado lo de que los músicos a veces se equivocan, también lo ha hecho Pepe, pero yo creo que un cómico se equivoque es absolutamente irrelevante, no tiene la menor importancia. Ahora la tiene. Hay un suceso que estamos viviendo una época nueva, no sé si también en el pensamiento,
pero muy extraña, y desde luego en este desequilibrio que son el tema del Internet, las redes sociales y el acceso a la comunicación universal. Porque esto ha fomentado que todos los estúpidos tengan espacio. Antes la estupidez estaba mal vista socialmente. Alguien podía pensar que la Tierra era plana, pero según y en qué espacio y con un nivel cultural medio, era incapaz de exponerlo porque sabía que automáticamente era marginado como un friki, como una persona que, bueno, un loco. Pero de verdad, ¿lo dices en serio? Sí, vamos a seguir hablando, y le daban la espalda. Ahora no. Ahora cualquier estúpido tiene un espacio donde se encuentra contemplado y puede formar parte de esa tribu. Lo cual está generando, entre otras cosas, un conflicto muy grave, que es el movimiento anticiencia que se está desarrollando, que solo puede conducir a la barbarie. Yo tuve ocasión de comer con Pedro Duque, que fue ministro de Cultura, que es astronauta, y me contó que una vez estaba inmerso en un chat, y entonces de repente estaban hablando de la Tierra plana en cuestión, y él se creía que era una broma y participaba, hasta que dijo, ¿lo estáis diciendo en serio? Sí. Y se dio cuenta de que estaba rodeado de perfectos imbéciles. Él no lo verbalizaba así. Yo no entiendo otro término. Pero esto es muy común, muy común. O sea, nunca, ¿cómo diría yo? El desconocimiento absoluto ha estado tan valorado. Esto hace también que se produzca, y aquí venimos ahora a los límites del humor, una hipersensibilización brutal. Lo que creamos al contemplar todo el espectro humano es un campo completamente minado. Todo el mundo, se diga lo que se diga, por ejemplo, yo he utilizado la palabra estúpido con toda la tranquilidad del mundo. La gente puede llegar a ofenderse por entender que es un término excesivo y un adjetivo peyorativo, me trae totalmente sin cuidado. Pero nunca como ahora hemos vivido en un campo absolutamente minado, donde pises, donde pises siempre va a surgir un grito o una explosión. Bueno, pues estamos vendidos. Quiero decir, no tiene la menor importancia. Y efectivamente, tal vez el problema esté en la diana. Alguien tiene un problema, tú haces el comentario y esa persona se tira por una ventana. Chico, ya venía así de casa. Hay que contemplarlo también. Luego está el mal gusto que define al individuo. Yo veo a un señor en un escenario que dice, la mujer como ser inferior debería ser apaleada. Joder, no quiero volver a saber nada de ese individuo. Pero esa es mi opción personal. Ahora, el daño que puede causar la palabra, yo creo que es irrelevante. Estoy hablando del mundo del espectáculo. Es irrelevante. Que va a generar una legión de afines que pueden transmitir el mensaje absurdo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que tiene mucha más importancia que el obispo de Tenerife haya dicho que el problema de la pederastia es que los niños van provocando y lo están deseando. Esto pasa sin pena ni gloria. Pero es que este hombre habla en nombre de Dios. Eso es mucho más complicado. Yo solo estoy hablando en nombre propio. Y me hago responsable de todo lo que digo. Y todo lo que pueda ofender me trae total y absolutamente sin cuidado. Lo digo porque me considero un hombre honrado y justo. Hecha esta precisión, me he escrito una soflama porque antes de venir digo, joder, es que al final esto era una cosa seria. Porque así como Irene ha dado las gracias a los alumnos por invitarle, yo tengo que dar las gracias a Antón López, que está aquí entre nosotros, que es el que me ha traído hasta aquí, hijo de un gran amigo. Y entonces, claro, yo me he pasado toda la vida intentando no trabajar. Me ha salido bastante bien, pero gran parte de mis problemas han venido dados por el empeño de mis amigos en que haga cosas. Ahora ya jubilados, tenía un momento de relax y ahora son los hijos de los amigos los que quieren que yo haga cosas. Bueno, tampoco dijo nuestro Señor que esto, en el ejemplo que has traído, estaba muy bien, porque cuando decías que en una ceremonia religiosa la risa no tiene cabida, porque el fin de la religión que nos ha tocado era sembrar el terror. Y entonces, claro, en la medida que tú no vendes parcelas de cielos y no les prometes que esto va a ser una ruina, claro, si alguien se ríe, o está fallando el que está exponiendo la teoría, o está fallando Dios. Y esto es algo que no se pueden permitir. Como ministro de Dios en la tierra, me voy a dirigir a vosotros, yo tengo el mío, allá como otros tienen otros, a volver a mis épocas de universitario, que me hace mucha ilusión. Yo tuve la suerte de, bueno, por un lado era una dictadura,
pero por otro lado de tener una universidad muy rica, en la medida que la universidad no era un espacio cerrado, sino completamente abierto, donde entraba y salía todo tipo de argumentario social y político que impregnaba la formación de los estudiantes de una manera irreversible, como en mi caso, que me hice antifascista de niño, porque yo entraba con 17 años de aquellos. De hecho, para que os hagáis una idea de lo que era, de repente en una clase, por favor, los profesores, pues bueno, se sometían a esto. Le daban 5 minutos y llegaba, que es que viene un obrero de la Perkins, que era pues yo qué sé, una fábrica metalúrgica muy importante, y simplemente a contar que estamos en huelga por esto, por lo otro y tal. Se iba y seguía la clase. O sea, esto provocaba que había una conexión con la sociedad y los trabajadores y los estudiantes trabajaban juntos porque había un objetivo común que ahora es mucho más abstracto e indefinible, que entonces era la dictadura. La libertad llegaría algún día y todo el mundo se preparaba para estar bien, a la altura del cambio. Así que yo voy a hacer un discurso de la época. En la ponencia ¿me puedo reír de ti? De vosotros concretamente no, hagamos un ti lejano, porque si no pues estamos perdidos en cuanto a la repercusión, va a decir todos bien menos el imbécil este. Así que también hay que ganarse un poco al público. La burla en el humor y el derecho a la ofensa. A ver, el derecho a la ofensa, ya si ponemos la palabra ofensa, es como el derecho a pegar una patada en los huevos. Pues hombre, es un derecho relativo. El problema es si existe esa ofensa o no, o es simplemente derecho al pataleo, que es lo único que nos dejan. Voy con la lectura. En primer lugar, quiero afirmar de forma rotunda que lo que habitualmente se llama ofensa, en los términos que hoy nos convocan, yo lo considero defensa, porque a título personal me siento permanentemente ofendido. Es más, desde mi bagaje moral entiendo que cualquier persona honrada y decente se debe encontrar en un estado preocupante de desolación. Solo desde el resorte de la inteligencia que nos dota de una increíble capacidad de adaptación al medio para poder sobrevivir, somos capaces de asumir, de ir incorporando poco a poco en la normalidad el estado de latrocinio, amoralidad, desvergüenza y el sinfín de adjetivos que queráis poner con los que desayunamos todos los días. La crueldad gratuita con la que nos azotan muchos de los organizadores de nuestra existencia es insólita e injustificable. Ahora bien, todo este aluvión de palabras descalificativas de sus acciones execrables no son más que un soplo en el muro de hormigón tras el que se parapetan para seguir delinquiendo cada vez más de la mano de una justicia servil. Es decir, que lo que digamos o dejamos de decir les importa un carajo. Lo llaman polarización y dividen el mundo en dos, y todo discurso, crítica o argumento que venga de un lado queda inhibido, disuelto en el éter, del mismo modo que las armas antiaéreas destruyen los misiles que viajan por el aire, y no sé si en este momento está pasando alguno porque la cosa está como está. Se califica al que se llama enemigo con el adjetivo correspondiente, prototerrorista, comunista, bolivariano, islamista, todo vale, y en esa estrategia de manipulación opresora, la verdad y la mentira tienen el mismo valor, con lo que se consigue, de hecho, una impunidad total. Así, la crítica desde la razón les deja indiferentes porque sus parámetros son otros, sus códigos son diferentes, y, como decía, viven inmersos en la amoralidad para lograr el fin último y superior, ese que todo lo justifica, forrarse hasta el infinito a costa de nuestras vidas. Si una decisión que suponga lucro lleva acarreado un quebranto infinito a un grupo de ciudadanos a los que se va a destruir la vida, no lo van a dudar ni un instante. Porque he aquí una gran verdad expuesta desde la experiencia que me dan mis 69 años de existencia. A la clase dirigente de la que dependen vuestras vidas les importáis una mierda. Sirva como ejemplo de lo anterior, para que todo esto no sea solo retórica florida al servicio de la exposición del discurso, el desahucio de familias necesitadas de viviendas que habíamos pagado entre todos para dar una oportunidad a esas familias, con el único fin de venderlas a fondos buitres extranjeros, acto inmisericorde perpetrado por irredentos patriotas para forrarse, como decía,
en comandita y repartirse la pasta. Pues bien, la crítica no les importa porque son seres sin alma, pero lo que no soportan es que nos riamos de ellos, porque contra eso no tienen defensa. Toda su justificación moral está basada en un halo de solemnidad que se han otorgado con el fin de despegarse de la chusma que deambula por las calles y nos ven desde su inmensa altura como hormiguitas que se pueden aplastar con el dedo. Así que desde esta tribuna proclamo el derecho a ofender a esa casta abyecta que nos maltrata para desenmascararles, definirles y desde la poderosa arma que es la palabra, nombrarles como lo que son. Puñeteros, delincuentes, amparados por el palio de este sistema decadente que cual sastre les fabrica un traje a medida. Así que bueno, aquí lo dejo porque tengo más folios. Vamos. Así, gracias. Así se hablaba en mis tiempos. Bien, he hecho esto porque estoy un poco deteriorado en un sentido. Yo venía del mundo del espectáculo y caí en un programa que se llamaba El Intermedio, que se llama, y que cada vez más es un programa que está absolutamente pegado a la actualidad. Esto ha provocado, y termino ya, que recibo unas 200 veces más información de la que yo necesito para vivir. Soy un ciudadano absolutamente sobreinformado. El aluvión de fechorías injustificables que sabemos que no van a conducir a nada, se nos acumulan cada día en el guión. Las dejamos para mañana, las que no caben, y no tienen cabida porque se suman las que vienen a continuación. Entonces, esto ha provocado que una especie de desesperanza en la medida que solo hay una cosa que podía haber paliado este desastre colectivo. Se llama justicia, pero, por suerte, por desgracia, y que ya termino con esto porque es un discurso puramente político, pero que de ahí viene mi deterioro y porque eso he hecho este discurso y no otro, que se habla siempre de la división de poderes. Y el señor Montesquieu siempre se habla en el mismo sentido. Es decir, el gobierno controla a los jueces. Montesquieu decía que estaba el poder ejecutivo, que es el gobierno, el poder legislativo, que en este caso nos representa el Parlamento, y el poder judicial. Pero es que decía que había una independencia de los tres, porque de lo otro no se habla. Él hablaba que había una dictadura todavía peor que la que podría constituir la del Ejecutivo, que era la dictadura de los jueces. Porque él también decía que los jueces no debían intervenir, ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo, porque entonces se crearía una dictadura de personas que nadie ha elegido. Y ahora estamos en ese punto. Así que con esto concluyo. Y en este programa que hacemos nosotros, a mí me gusta mucho y por eso he durado tantos años y estoy encantado, por una razón, porque nosotros hacemos un humor que no está a ras de suelo. Es decir, hay personas que dirigen sus dardos pues hacia, bueno, en el extremo estarían las personas discapacitadas, pero luego están personajes irrelevantes, frikis, y con eso ya solventan su existencia. Este programa, que no es responsabilidad mía, yo no intervengo ni en los contenidos ni el guión en absoluto, solo en la mayoría del presupuesto, que me lo llevo, y en los premios, que también los capitalizo, pero en lo demás dejo el trabajo a los compañeros, en eso he sido siempre muy generoso, y en este estado de cosas lo que hace este programa es dirigir los dardos a la cabeza, y eso me encanta, y os puedo asegurar que no lo soportan. Yo he sido hasta cierto punto. Ahora se habla mucho de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es decir cada uno lo que le dé la gana. Eso se puede hacer en cualquier dictadura. Lo que pasa es que te pueden cortar el cuello. La libertad de expresión consiste en que no te ocurra nada por decirlo. Este matiz es muy importante, porque yo llevo una existencia, que bueno, tampoco es que pida que la banda municipal me defienda a diario, pero una existencia bastante dura en este sentido. O sea, yo sí me siento un ciudadano perseguido, constantemente. Pongo un ejemplo. Yo me hacen una entrevista, yo no concedo entrevistas porque ya he dicho todo lo que tenía que decir, bueno, y ya está. Y porque cada vez que tengo alguna entrevista, digo, yo hablo sin filtros, porque cuando llega uno a una edad como la mía ya, pues bueno, algún día tiene que decir lo que piensa, algún día tiene que exponer su verdad. Y esto ya no se hace, esto es otro inconveniente de las redes. La gente sabe que cualquier cosa que diga, esto que he dicho yo hoy, quedaría en este ámbito.
Pero ahora mismo, gracias a las redes, y si esto se graba y se cuelga, esto es un discurso universal. Yo no me estoy dirigiendo al planeta, yo me estoy dirigiendo a unos estudiantes concretos en un acto muy concreto. Pero bueno, entonces la gente se salvaguarda y absolutamente nadie, o cada vez menos, dice lo que piensa por la repercusión. Yo cuando hago una entrevista, por ejemplo, en un programa que se llama La Sexta Noche, se emite un sábado por la noche y el lunes tengo dos portadas, que no tienen nada que ver con la entrevista, tienen que ver con mi patrimonio y con mi actitud electiva de ser un comunista que vive de puta madre. 2 portadas, pero sí, ahora que habla tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid de que no hay que perseguir a los ciudadanos. Bueno, yo, pues, quiero decir, a mí no me importa, no me importa, porque yo, mi patrimonio sí está aquí y está todo declarado. Pero quiero decir, el mensaje es cállate, imbécil. Esto es constante y viene precisamente de los medios de comunicación que tendrían que ser los principales defensores de la libertad de expresión. Ya concluyo. Entonces, a mí creo que en este sentido no tiene que haber límites, tiene que ser sangrante y ojalá los humoristas en masa fueran hacia la cabeza y hacia la gente que hace que este mundo sea infinitamente peor gracias a sus acciones. Ahí está. Y vamos al debate. Bueno, pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo quería plantear, a partir de lo que se ha dicho, porque últimamente se dice, y creo que Gran Wyoming lo ha mencionado más directamente, que bueno, se oyen frases como que ya no nos podemos reír de nada, no parecen buenos tiempos para el humor, o que hay que asumir que cualquier chiste va a ofender a alguien. Yo quería plantear, a partir de lo que habéis dicho cada uno sobre los límites del humor y sobre también la función del humor, ¿no? Pepe y Gran Wyoming han puesto énfasis en cómo funciona para enfrentarse, cómo ha sido una herramienta para enfrentarse al poder. Yo quería plantear, que plantearos una pregunta a las tres, sobre que, considerando que ante los cambios de formas de poder que hemos pasado en España, por concretamente, que hemos pasado de una dictadura a una democracia, también ante el desarrollo y mayor visibilidad de ciertos colectivos que previamente estaban invisibilizados y que al mismo tiempo parecería o se dice que hay una aparente igualdad formal entre todos los grupos en este contexto democrático. Y, por último, ante la aparición de canales comunicativos donde, citando a Gran Wyoming, todos los estúpidos tienen espacio para ser contemplados, que es curioso porque son espacios que al mismo tiempo comparten con el poder. El poder también puede participar en estos espacios para entablar conversación con gente de a pie. En este contexto, que tiene estas tres características, ¿ha de cambiar la exploración, la elasticidad de los límites del humor? ¿Y ha de cambiar los mecanismos de enfrentarse al poder? Y si queréis podemos empezar con Irene otra vez. Sí, yo... Vamos a ver, el otro día en las jornadas de Radio 3 en el Prado, Ana Morgade decía una cosa que me gustó mucho y me parecía que igual aquí nos puede ayudar a pensar estas cuestiones. Ella decía algo así como que el humor se parecía bastante a las cosquillas, ¿no? Unas cosquillas, en principio, débiles, frágiles, son una caricia, sin más, que no nos van a arrancar ni una mueca, pero si nos pasamos nos pueden llevar a dolor, a herir. Es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Cuánta fuerza tenemos que hacer para conseguir arrancar esas carcajadas, y creo que nos estamos moviendo ahí. ¿Hay más sensibilidad ahora que antes? Yo creo que no. Creo que en realidad, como estaba diciendo antes el Gran Wyoming, lo que pasa es que ahora hay un altavoz donde gente que quizá antes no podía hacer ruido, ahora lo hace, y a veces sobredimensionamos cosas que pasan en las redes sociales, en Twitter, que quizá no son tan relevantes. Luego me parece que también hay una cierta psicosis con que el humor se dedica a atacar a las personas más desfavorecidas. Oye, mira, no, en realidad puede haber humor que haga eso, un humor más mediocre, si me permitís. Yo, la gente que conozco que hace humor, por lo general, de lo que se ríen sobre todo es de sí mismos, ¿no? Y por ahí algunos ejemplos, pienso en la propia serie de Ignatius Farray, El fin de la comedia, nominada a un Emmy. Pienso en Ali Wong, ¿no? Con los especiales que tiene en Netflix sobre maternidades, que quiere decir dar a luz. Pienso en un podcast como La Ruina,
O sea, pensad que hay un programa de los más exitosos en podcast que consiste en vamos a contar nuestras ruinas. La comedia, por lo general, tiene que ver con una forma de ser benevolente con uno mismo, con ese sanar. Si no habéis visto en net, en Filmin, está el último especial de comedia de Quique García, donde cuenta el proceso con su pareja de 2 abortos no deseados y termina rematando ese chiste diciendo como Pedro Sánchez le felicita por apoyarle la ley del aborto. Yo entiendo que quizá alguien se pueda sentir ofendido por esa forma de hacer comedia, basta que no lo vea. Pero me parece que hay un derecho a querer sanar y a querer contar las cosas que puede ser ese y que quizá no le gusta a todo el mundo, e insisto, basta no conectarse a ver ese especial de comedia, ¿no? Pero sí que me parece que tiene bastante sentido pensar que la comedia sobre todo se dirige a uno mismo, que creo que el humor permite contemplar nuestro fracaso desde el punto de vista de un superego algo más benevolente, ¿no? Esto lo vemos en Freud, en el textito sobre el chiste. Ramón del Castillo, en una introducción que hace a un librito de Critchley, decía algo así como que el humor después de todo es una forma de perdón, una parodia del núcleo no tan perverso del cristianismo. Y yo creo que tiene que ver con eso, con la posibilidad de reírnos de nosotros mismos, de darnos cuenta que no somos tan especiales y que quizá los otros se sienten interpelados sobre estos supuestos límites, derecho a ofensa. De verdad, antes de que nosotros discutiéramos en Twitter sobre esto, estos debates ya han tenido lugar. Ya veíamos a Platón cómo se enfadaba muchísimo con Aristófanes. ¿Por qué? Por burlarse de Sócrates, por coger a uno de los grandes pensadores de su época y ponerla a discutir, en lugar de sobre la verdad y el bien, sobre si los mosquitos hacían ruido por la boca o por el culo. Eso era Aristófanes, eso eran las nubes. ¿Y qué dice Sócrates, recordad, antes de beberse la cicuta y de morir en la apología? Temo más a Aristófanes que a aquellos que me van a dar la cicuta. Es decir, teme más a un comediante que a aquellos que lo han condenado a pena de muerte. Bueno, es que eso ya estaba, insisto, siglo V antes de Cristo. Ya teníamos esos debates. ¿Qué es lo que me parece que falla aquí? Está Baudelaire cuando nos habla de la risa satánica. Creo que el error de estos planteamientos, el error de Platón, no me permito decir esto muy a menudo y es bien poder decirlo aquí, es una presuposición que a mí me parece que es discutible, y es que la risa surge de la superioridad del que se ríe. No es verdad, hay un desdoblamiento donde nos reímos no del otro que tropieza y yo no lo hago, que es lo que dice Baudelaire, sino que nos reímos de lo que a nosotros también nos pasa. Os voy a contar, alguien, no sé si fuisteis alguno de vosotros, pero cuando me convocasteis para esto, se me dijo algo así como, bueno, mira que esto en realidad no es academia, entonces intenta hacer algo un poquito divulgativo, puedes contar alguna anécdota tuya, a ver. No, eso no va a pasar, pero sí va a pasar que os voy a contar un chiste, uno de los chistes más antiguos de los que tenemos registro en la historia de Occidente, un chiste del siglo II, III de nuestra era, un chiste recogido en la primera colección de chistes de los que tenemos constancia, el Filógenos, es decir, el amante de la risa, un chiste... o sea, un libro que recoge los chistes de la época que irían desde el primero hasta el tercer siglo de nuestra época. El chiste en cuestión es el siguiente. Una abderita, de Abdera, la región de Tracia, ve a un atleta crucificado y dice, ya no corre, ahora vuela. Los límites los marca el contexto. Probablemente a partir de Teodosio este chiste tuviera mucha menos gracia, es decir, reírse del crucificado, reírse de cómo ha muerto el Hijo de Dios no tuviera mucha gracia. Hoy Tracia nos queda muy lejos y la práctica de la crucifixión también. Entonces quizá no nos sentimos interpelados por un chiste que si este público hubiera estado en el siglo III de nuestra era, estaría tirado por los suelos, ¿no? Porque le habría hecho mucha gracia imaginarse a este atleta crucificado que ya no corre. Creo que los chistes y los límites también son contextuales y hay momentos en los que quizá
nos cuesta todavía reírnos de ese trauma. Nosotros ya no nos sentimos interpelados, insisto, por la pena de muerte, por la crucifixión. Creo que este chiste no levantaría abogados cristianos de la cama, entendedme bien, pero es todo contextual. Entonces creo que cuando hablamos de esos límites tenemos que entender que dependen de lo que dentro del espacio de lo risible cae en cada época, ¿no? Y otra vez, igual que las cosquillas hacen más gracia, hacen más reír a unas personas que otras, los chistes también. Me gusta mucho esta anécdota de Yeti Cantor, que era una cómica superviviente del campo de concentración de Westerbork, que cuando salió liberada del campo contaba que ella seguía actuando como cómica dentro del campo y que a muchos de los judíos como ella, que estaban internados dentro del campo, no les hacía mucha gracia que ella se dedicara a hacer comedia cuando estaban en el campo. Y entonces ella dijo: había deportaciones, pero también había que reírse un poco. Y a mí me parece que va un poco de eso, ¿no? Que tenemos que aprender también a reírnos un poco, sabiendo que quizá eso no haga gracia a todas las personas. Y no pasa nada, está bien, insisto, basta con no reírse. Pete Davidson tiene un especial de comedia muy famoso donde bromea con la muerte de su padre mientras ejercía como bombero en el rescate del 11S. Mucha gente se le echó encima y dijo: oye, no está bien bromear sobre el 11S. Insisto, es una forma de digerir el trauma. Seguramente es un chiste que no tenía sentido hacerlo el 12 de septiembre, pero que con el tiempo ha servido para transformar o para digerir un hecho traumático en una risa. Y a mí me parece que por ahí es donde nos tenemos que fijar, ¿no? En esa posibilidad que nos permite reírnos. Y solo por decir súper rápido, algo que ha salido de las dos intervenciones previas, donde se hacía alusión al poco sentido del humor que tendría la religión cristiana, yo quiero, porque además es que lo traía y me parece que tiene sentido mencionarlo aquí, quiero decir que en realidad esto tiene que ver con los adeptos de la religión cristiana, que es verdad que por lo general no tienen un sentido del humor súper amplio cuando hablamos de bromas religiosas, pero en realidad si nos vamos a las Sagradas Escrituras, yo le iba a decir, en una conferencia sobre comedia vamos a citar el Génesis, lo que nos encontramos es que en realidad el cristianismo es una religión bastante graciosa, ¿no? Pienso en el Génesis cuando Yahvé le dice a Abraham, de casi 100 años, que va a dejar embarazada a su mujer Sara, de casi 90. ¿Qué sucede? Que Abraham se ríe. ¿Qué sucede cuando Yahvé vuelve a aparecer a Abraham para decirle, de verdad que Sara se va a quedar embarazada? Que Sara, que está escuchando, se ríe. ¿Qué sucede cuando efectivamente una persona de más de 90 años se queda embarazada? Que es Dios el que ríe. ¿Qué significa literalmente en hebreo Isaac? Él se ríe. Elohim, Yahvé, Dios se ríe. Cito el Génesis y con esto termino. Dios me ha dado de qué reír, todo el que lo oiga se reirá conmigo. Esto creo que es lo risible de los cristianos y que quizá estaría bien recordárselo a gente como abogados cristianos, ¿no? Que tiene el sentido del humor un poco atrofiado, pero de esto iba. Perdón, gracias. No puedo estar más en desacuerdo con todo lo que ha dicho. Además era Menandro el que hacía daño, no Aristófanes. Pero, sí. Eran las nubes, es Aristófanes. por tocar las narices. Sí. No, está bien. Bueno, yo no, con respecto a Menandro... Perdón, pero Menandro se ofendió. Dijo, ¿por qué has citado a Aristófanes y no me has citado a mí? Ya no pasaré a la historia. O sea que siempre hay alguien que se va a joder. Sí. Bueno, yo remitiéndome a la pregunta o a lo que creo haber entendido de la pregunta, acerca de la adaptación, de los cambios que el sentido del humor va teniendo a medida que bueno, pues el tiempo pasa, las sociedades se modifican, suceden acontecimientos de todo tipo, guerras, atentados, cambios ideológicos, consideraciones distintas acerca de las cuestiones de género, por ejemplo.
evidentemente hay una modificación de nuestros hábitos con respecto al humor. Pero a mí me gustaría puntualizar que creo que es que perdemos de vista la posibilidad que tenemos de desviar el tiro, y en lugar de que el humor siempre se haga con respecto a los demás, podría ser un ejercicio muy sano el hacer desde cada uno de nuestro fuero interno una reflexión, es decir, mirarnos a nosotros mismos, de construir nuestra propia fatuidad y ser capaces de vernos como seres ridículos. Creo que facilitaría bastante la convivencia si nos perdiéramos el respeto a nosotros mismos, si fuéramos capaces de atender a nuestros defectos sin ocultarlos, sino mostrándolos de una forma abierta para no solamente reírnos nosotros, sino que los demás se puedan reír de ellos. Convertirnos en payasos, quiero decir. El payaso es un ser necesario en las sociedades porque se convierte en el elemento en el pim pam pum, ¿no? Pero lo hace por propia voluntad, porque se expone ante los demás con la idea de decir, mirad qué ridículo soy, provoca la risa en el auditorio, y lo que en el fondo está pasando es que cada una de las personas que se ríen de aquellos porque se están reconociendo en aquel imbécil, ¿no? Están pensando, yo soy igual de idiota que este tipo, lo que pasa es que no soy capaz de decirlo, y veo que todos los demás que están conmigo también son tan gilipollas como él, porque se están riendo de lo mismo que yo me río, ¿no? Lo que pasa es que estamos utilizando un tercero desde el punto de vista a lo mejor de la ficción, pero que nos lleva a reflexionar sobre nuestra condición estúpida como seres humanos, sobre nuestra irrelevancia, sobre nuestra pequeñez, sobre nuestra finitud, sobre nuestra capacidad para el error y para equivocarnos, y sobre esa tendencia que tenemos a ocultar todo ese tipo de defectos, que yo no lo llamaría defectos, sino que son condiciones, ¿no? Somos así. Entonces, yo del payaso a lo largo del tiempo, a medida que lo he ido practicando, me he dado cuenta de lo útil que ha sido para mí. Es decir, de esa posibilidad de viajar a todas partes con el payaso aquí, diciéndome, esto que estás viendo es muy ridículo, mira qué importante se siente cuando está haciendo este discurso, mira qué importante se siente cuando elabora este tipo de pensamientos, y qué pequeño es, y qué pequeño eres, y qué ridículo eres. No estoy diciendo que nos fustiguemos, estoy diciendo que nos reconozcamos, sin más. A mí yo no me siento masoquista, pero sí que creo que me ayuda a moverme por el mundo la idea de que no soy nada, es decir, que soy un ser absolutamente limitado y estúpido. Y creo que si esto acompañara, por ejemplo, a la mente mínimamente de un Netanyahu o de un Donald Trump, pues seguramente no estarían no circularían por el mundo con esa prepotencia y con esa idea de que son seres superiores capacitados para modificar y para alterar la vida de los demás hasta el punto de asesinarlos, ¿no? Creo que si uno fuera capaz de disolver el dogma, con el que todos, por otra parte, viajamos, ¿no? Hay cosas que decimos, esto es así, y no admito ningún tipo de críticas, sobre todo cuando es el poderoso quien es el dogmático, pues se vuelve muy, 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 muy peligroso. Hablábamos antes de la religión, pero en elementos ahora mismo políticos, en discursos de aquellos que gobiernan el mundo, falta la humildad de haberse mirado y haberse visto absolutamente como son. Seres crueles, seres agresivos, seres destructivos, todos tenemos algo de eso, pero cuando se te acumula tantísimo poder sería mucho más interesante que esta gente se dedicara a hacer cursillos de payasos, y que se miraran al espejo, que se pusieran una nariz y que vieran lo pequeños y lo estúpidos que son. Creo que es el humor y el payaso tienen un punto de vista y tienen algo que ver con una mirada filosófica sobre el mundo, en el que al primero que uno se mira para deconstruirse es así, y hace que se vuelva más respetuoso con los demás, porque desde el momento en el que tú piensas soy un imbécil, el que tengo delante también lo es, vamos a reírnos,
vamos a disfrutar de esta imbecilidad que nos acompaña y vamos a movernos por la vida con menos prepotencia y con menos capacidad destructiva contra los demás, ¿no? Ese es el punto de vista que a mí me gustaría que consiguiéramos imponer o, por ejemplo, o por lo menos sugerir. Mírate a ti mismo, ríete de ti mismo y de ese ser poderoso que crees que eres, porque eres sencillamente ridículo. Y ese es esta sería mi respuesta a tu pregunta, que sí creo que están cambiando. Evidentemente hay un movimiento permanente de todo, nada está quieto, pero creo que falta esa decisión de ser capaces de mirarnos a nosotros y de reírnos y de no tomarnos menos en serio, porque creo que nos facilitaría bastante más la vida. Arremeter contra otros sí, pero mirémonos a nosotros también, no nos sintamos tan seguros y claro, estoy haciendo una invitación a seres que no lo van a hacer jamás, ¿no? Pero pienso cuando Donald Trump se mira, ¿cómo se ve? No se ve, pero si se viera se avergonzaría, se daría cuenta de lo estúpido, de lo ridículo, del pelo que lleva, de esa forma de hablar, de se vería como un orangután rubio, se vería, no sé, como un ser muy ridículo, como yo lo soy. Pero lo que pasa es que yo no aspiro a gobernar el país más poderoso de la Tierra. Entonces tengo menos peligro. Está bien, eso está bien. ¿Está bien? Sí. Que no te plantees gobernar el país más, está bien. Me lo voy a empezar a plantear. Un acto de humildad bastante bueno. Entonces, bueno, pues que ojalá fuéramos capaces de convencer a esta gente que se cree tan poderosa y tan lista, de que se mirara al espejo un poco mejor y de que se afinara en el análisis que tiene de sí mismo. Estoy pensando en Hitler, por ejemplo, también. Era un ser risible. Charles Chaplin lo llevó a la pantalla con toda esa parafernalia gestual que él tenía, pero es que era un hombre muy peligroso. Era muy ridículo y muy gracioso ver esa estupidez, pero luego el problema es que él no se miró nunca a sí mismo, o que se gustaba demasiado. Entonces, bueno, pues este era el apunte que quería hacer, ¿no? Que estaría muy bien que tomáramos conciencia de nuestra propia estupidez, todos y cada uno, y seguramente respetaríamos más la estupidez de los demás y conviviríamos mejor. Bueno, a mí me ha costado entender la pregunta. Cuando se ha formulado ya no sé ni de qué estamos hablando, pero bueno, no por eso me voy a quedar callado en absoluto. Bueno, con respecto a Trump, no es que se sienta poderoso, es que es poderoso. Es decir, yo creo que aquí todo... la relatividad de la cuestión es la que le hace a Trump tener una autoestima infinita. Es decir, tiene poder, todo el poder, pero es que no solo tiene el poder, sino que el poder no tiene sentido si no lo ejerces. Esto se da mucho en nuestra profesión, entre la gente que en las estrellas. O sea, la estrella que tiene poder, si no lo ejerce, se siente un imbécil. Entonces están todo el día tocando las narices a los que le rodean. Oye, tú, te he dicho que quería café descafeinado, esto no sé qué. Y lo hacen, dicen, pero este tío es imbécil. No, no es imbécil, tiene poder. Y si no lo ejerce, no existe. El poder hay que ejercerlo. Por eso dice Trump que el tema de las mujeres es muy sencillo. Las agarras del chocho, tal cual, y te las llevas donde te da la gana. Lo dice porque lo puede hacer. Pero es que esto no le resta ni un voto. También dijo en otro mitin, dijo, yo salgo a la Quinta Avenida, mato a un tío a tiros y no pierdo ni un voto. Y es verdad, porque el código moral y la pedagogía social a la que han dirigido a esa población, le dicen, pues yo voto a Trump, porque el otro también mata. Y se acabó. En nuestro programa lo hemos hecho muchas veces. Sales a la calle y dices, fulano de tal. Y dices, pero usted sabe que este señor está condenado por robar. Todos roban. Coño, pues si todos roban, quédate en tu casa. Lo que no puedes es votar a un ladrón a sabiendas para que te administre tu puñetero dinero, porque no lo harías en otras circunstancias. O sea, tú no dejarías el dinero a un tío que ya te ha robado y le dices, guárdamelo otra vez. Bueno, esto con respecto al poder, es decir, que es muy difícil. Trump no se mira en un espejo como tú. Trump se mira en su cuenta corriente y dice, soy la hostia. Vivimos en la sociedad del éxito, no de la sabiduría. ¿Para qué no hablar ya de la bondad? Son valores que no cotizan en el mercado. El éxito sí. Nosotros estamos aquí porque somos dos números uno. Estos chavales no han llamado aquí a dos matados de hambre no sé qué. Nos han llamado porque somos
gente de éxito. Y el éxito se valora, aunque sea uno un perfecto imbécil, y esto le permite pues estar hablando indefinidamente de lo primero que se le ocurre. Bueno, me ha gustado muchísimo el ejemplo porque es definitorio de lo que estamos hablando, que has puesto del atleta crucificado. Porque el chiste es el mismo, pero varía en función de quién coloques en la cruz. Pero el chiste es el mismo. Entonces, en función de quién coloques, a ver quién se ofende. Si en vez de estar un atleta estuviera el propio Cristo y hicieras el chiste, ahí es donde intervienen los abogados cristianos, porque como bien dices, carecen de sentido del humor, pero no carecen de sentido del negocio. Y están constantemente haciendo crowdfundings para forrarse, llevando... A mí ya me ha tocado ir, ya ves, porque uno en mi programa dijo que la cruz del caído le parecía una mierda. Nos llevaron a juicio por habernos cagado en la cruz y el símbolo de los cristianos. ¿Pero qué dices? Si eso es un bloque de cemento a mayor gloria del fascismo. Pero bueno, así está el tema. Yo creo que el nivel de... es muy complicado establecer los límites del humor por una razón, porque el humor probablemente o fundamentalmente sea un idioma que va dirigido y entonces solo el que sabe y entiende ese idioma lo va a aceptar. Es decir, cada ciudadano tiene su mercado y busca su humorista. Es decir, el ciudadano que es un machista integral, pues quiere que le cuenten chistes de tías que no follan. El que es un homófobo quiere que le cuenten chistes de maricones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un idioma. Entonces, claro, depende a quién te dirijas, te va a comprender y te va a apoyar. De ahí viene el tema de la ofensa. Si yo hubiera venido aquí y hubiera hecho un discurso en ruso, probablemente por la mitad del auditorio se hubiera ofendido, o hubiera pedido traducción simultánea. Digo, no, sin traducción simultánea. Digo, bueno, pues nos ha hecho este hombre perder el tiempo. Esto ocurre. O sea, es decir, no podemos desvincular el humor de la persona, o sea, que lo proyecta. Y esa persona no es un ser autónomo que acaba de llegar al mundo. Esa persona lleva una carga ideológica y lleva un discurso pretendido, deliberado, con el que quiere llegar al público. Es decir, que hay un público que acude a un señor que hace un espectáculo sobre Pedro Sánchez y el Falcón y otro que hace un espectáculo sobre Esperanza Aguirre. Y entonces, si no vas al espectáculo que deberías, el que te has equivocado eres tú. O sea, yo no me puedo ofender por ir a un sitio y que estén todo el tiempo hablando del Falcón. Me parece una tontería, pero bueno, chico, el problema es mío. Y ahí es donde yo entro. O sea, yo creo que los márgenes de la libertad es mejor no tocarlos, porque luego lo que ocurre, lo siguiente que es. Y luego esta sobreprotección de las supuestas minorías o de los desvalidos, pues pueden transformarse en prejuicio. Por ejemplo, es probable que haya gente que se ofenda sobre un chiste, llámalo de mariquitas, no de homosexuales, sino o de actitudes, o de homosexuales, sin escuchar realmente el chiste, simplemente porque se ha tocado eso. Coño, entonces el 100% de los chistes, ¿por qué tiene que ser de heterosexuales? Pues oye, quiero decir que cada uno se ría con lo que le dé la gana, porque en realidad, lo que hay que tener en cuenta es el ánimo del que emite. Es decir, lo hago para joder, lo hago para ofender. Si no tienes otra cosa y esto es así, lo que das es una baja calidad como artista, poco más. Pero en realidad eso es muy importante. Yo he tenido muy pocos problemas, soy un bocaza y he metido la pata a lo largo de mi vida muchísimo. Jamás he tenido problemas en este sentido, porque yo tenía un público o una afición que me quería y sabía cuál era mi intención previa. O sea, por decirlo de otra manera, tenía una reputación que me avalaba. Entonces establecían segundas lecturas a veces, que yo no, de cosas que eran meteduras de pata. Bueno, pero es así, porque al artista también se le quiere, lógicamente. Entonces ahí los límites del humor yo no sé dónde los pondría. Hay que tener en cuenta que mientras estamos aquí, hay un señor que se llama Baltoni que por fin puede entrar en España después de 7 años de exilio. Yo no es que comulgue con su discurso, pero me parece un disparate. Y hay otro señor que lleva 3, se llama Pablo Hasél, que lleva 3 años en la cárcel sin visos de poder salir, que no le conceden absolutamente ningún privilegio penitenciario, que sí conceden a gente que ha causado un grandísimo quebranto social a través de robar, con la corrupción, con la pedagogía social que quiere, violadores, etcétera, etcétera.
y que este señor no se puede beneficiar. O sea, es decir, que cuidado con cuando establecemos los límites, porque al final, ¿qué daño hace? ¿Quién coño conocía a este tío? ¿Y quién había escuchado sus canciones? Si esto es un reducto en una caverna a la que nadie tiene acceso y solo tiene acceso aquel que la va a disfrutar. Porque cualquiera que esté, pongamos por caso, si yo hago un rap sobre que hay que matar, había una pintada en Barbate, que bueno, va a quedar aquí, menudo tiempo ahora que han matado a unos guardias civiles. Pero claro, había una pintada en Barbate que ponía: a los guardias civiles hay que matarlos de chicos. Entonces, claro, esto es una salvajada, pero aquí se divide el personal en cuanto a la recepción. Entienden unos que esto es una broma que ha hecho uno para que los que pasan se rían, y otros quieren hacer un discurso sobre el hundimiento del sistema y los límites. Pero si tú haces eso, probablemente no sea ni siquiera la intención del que ha hecho la pintada, que solo quería hacer un chiste. Tú lo que estás haciendo, por un lado, es poniendo eso en la sociedad, vehiculando y difundiendo un mensaje que no debería haberse difundido, y menos por los que no lo quieren, y a su vez encerrar a un tío para que sea un castigo, porque esto es un castigo ejemplar, ¿eh? Esto no tiene absolutamente nada que ver con la justicia. La palabra no puede hacer tanto daño como para que una persona se la prive durante años y años de la libertad. Ahora precisamente ha pedido, bueno, estamos hablando de los límites a fin de cuentas, que se le incluya en la amnistía, porque resulta que dice que la condena más gorda vino a cuestión del proceso. Dice, pues que me incluyan. Han dicho que ni de coña, que a este tío no se le incluye porque da mala imagen a todo el tema de la amnistía. Bueno, pues hay un señor que lleva años en la cárcel y que se va a chupar unos cuantos años más por hablar, por decir. Esto, por eso digo que los límites a mí, en principio, yo creo que los límites al final los marca la gente. Tú la cagas, tu vida consiste en meter el ojo a los demás para sobrevivir, pues al final acabas hecho un perfecto imbécil. Es decir, que lo que ha acabado con los chistes de mariquitas no ha sido el prejuicio o la sociedad progre, sino ha sido el público que ya no los quiere. Lo que ha acabado con la barbacoa y ese tipo de música no ha sido que la gente se ha hecho mucho más, está más cultivada y es menos hortera. No, el público ha cambiado. El público está en otra sociedad donde entiende que hay cosas que ya no tienen gracia. Y punto. O sea, que es la propia sociedad la que lo va a eliminar. No hace falta que un estamento superior nos diga hasta dónde podemos llegar. Y nada más. Otra pregunta, porque esta no sabía. Pero, volviendo al crucificado, lo que pasa es que el chiste no tendría gracia si pone a Jesucristo porque volaba de verdad. Entonces, pues bueno. En teoría acabamos a 1:30 y querríamos que hubiese oportunidad de hacer preguntas, pero ¿os parece si hacemos una pregunta más y que respondemos más o menos rápido y pasamos a preguntas? Claro, sí. Por eso, pero para... Bueno, para que haga una pregunta, Ana, que si no está aquí pintando la mona. Claro. Vale, pues sí, nosotros queríamos plantear qué función tiene el humor, porque al final el humor siempre se relaciona con el entretenimiento principalmente, pero ya está mencionado el aspecto sanador que puede tener, o también la capacidad de reconocernos humildes o pequeños o irrelevantes. Pero bueno, queríamos plantear si el humor sirve como una buena herramienta política y en tanto que tal, cómo importante o necesario es para la democracia. A ver, muy rápido. Yo creo que el humor sí que cumple... Perdón. Sí que creo que... Oye, pero ya, vale. Sí que me parece que el humor cumple una función en la democracia. Creo que es síntoma de una buena salud democrática el que se pueda hacer chistes, sobre todo, o bromas o comedia, en relación con la política. Creo que a la política le queda muy mal cuando intenta ir de graciosa, y me parece que los políticos cuando intentan hacer comedia se acercan mucho más de lo que les gustaría al ridículo y a provocar vergüenza ajena en los espectadores, en los posibles votantes, pero sí que me parece que a la comedia le queda muy bien hacer esa sátira, el bromear sobre la política. Se ha citado antes a Chaplin. Sabemos, y esto es bien interesante, que Hitler vio El gran dictador, y lo sabemos porque cuando se estaba revisando el fondo fotográfico de Hitler para preparar los juicios de Nuremberg aparecía la sala de cine con la proyección del gran dictador. ¿Por qué Hitler estaría interesado en ver una película que le satirizaba? Porque en última instancia nosotros hacemos comedia de
las cosas que son importantes. Es una forma de restarles poder, de ponerlas desde otro ángulo, pero desde luego Chaplin, aunque luego bromeaba y decía que el mayor delito que había cometido Hitler era copiarle el bigote, sabemos que hizo esa película para satirizar y para, creo, debilitar y también enseñar al mundo una imagen de alguien despótico, de un genocida que se vuelve risible, ¿no? Y creo que ese es un buen síntoma de las democracias, el poder hacer sátira política, y me parece que nosotros sí que tendríamos que estar quizá un poco alertas con la buena salud democrática de nuestro país cuando, y aquí ya se han comentado algunos casos, tenemos organizaciones que dedican todas sus fuerzas a amedrentar, a hacer callar a cómicos y a cómicas. Pienso en Abogados Cristianos, ya lo hemos citado, en las denuncias contra el cómico Héctor de Miguel, pienso en, lo comentábamos antes tomando un café, ¿no?, en la Organización Alternativa Sindical de Policía contra Dani Mateo por su sketch de la bandera. Pienso también en que la Fiscalía pidió un año y 10 meses de prisión para el cómico David Suárez por un chiste con las personas, sobre las personas con síndrome Down, y me parece que tenemos que estar muy alerta cuando son organizaciones, pero también son las instituciones estatales como la Fiscalía, las instituciones judiciales, las que persiguen las palabras que, como decía Wyoming, pueden provocar más o menos gracia, pueden hacer risa. Ahora que sé que los señores de la RAE permiten esa expresión, no voy a dejar de usarla. Pueden hacer risa o no, pero si no nos hace risa, basta con no ir a consumir, a ver esa comedia, porque si no creo que entramos en un espacio donde se sobrereacciona, se teatraliza la esfera pública y entonces todos estamos muy ofendidos por un chiste y me parece que perdemos de vista que lo problemático en el caso de David Suárez, por poner igual el ejemplo que nos resulta más complicado, no es un chiste sobre las mujeres con síndrome Down. Lo problemático cuando hablamos de las personas con síndrome Down es la falta de atención económica por parte de las instituciones públicas hacia esas personas. No que un cómico, más o menos underground, realice chistes sobre ello. Ya sabemos quién es el público que consume ese tipo de comedia. Basta con no consumirla, pero hay que relajarnos, creo yo, con exigir responsabilidades a los cómicos que están haciendo su trabajo. Están intentando otra vez hacer risa a la gente y creo que ahí de verdad tenemos que tomarnos a chill pill y relajarnos un poco con estas cosas. Gracias. Bueno, yo diría que es evidente, ¿no? La respuesta es evidente. Para la democracia y para la convivencia el humor es un elemento fundamental, es un ingrediente sin el cual no se puede sobrevivir. Seguramente si no fuéramos capaces de reír de nosotros mismos y de nuestros límites y de nuestra propia estupidez, ya nos habríamos matado. Es precisamente eso, el poder disolver el dogmatismo y el relativizar nuestras más absolutas creencias, lo que posibilita, creo, que todavía sigamos vivos. La Inquisición carecía de todo sentido del humor, vuelvo a Netanyahu, también carece de todo sentido del humor, es decir, todo aquel que se dedica a masacrar es porque no ríe demasiado, ¿no? Pero luego, por otra parte, haría yo ahora la sociedad genera su propio... es decir, busca la salida a la presión que se vive socialmente a través, por ejemplo, de fenómenos como el carnaval. La sociedad se articula y se vuelve especialmente ingeniosa y genera ese tipo de fiestas disolventes de la agresividad a través de lo que, como dice el gran Wyoming, no, en lugar de liarse mamporros, se sueltan gracietas, ¿no? y se ríen generalmente del poder, porque es una necesidad, porque lo necesitamos, porque efectivamente es lo que posibilita la convivencia y la crítica, sea hiriente o no sea hiriente, pero que
sin humor no podríamos vivir. Y cuanto más libre es una sociedad, yo creo que más capacidad tiene para hacer reír, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, saber cómo se ríen en Corea del Norte y de qué se ríen. No tengo ni la más mínima idea, pero veo a ese señor a veces y me pregunto de qué se reirá ese ser. Pero seguramente se reirá. A lo mejor disfruta muchísimo, pues no sé, asistiendo a momentos de tortura, no lo sé. El humor es necesario, lo necesitamos. Ríe hasta el más abyecto de los seres humanos y lo bueno es intentar que, creo yo, ¿no?, que fenómenos como sociales y abiertos como el carnaval, bueno, pues habiten más en nuestro día a día, que no sea solamente una época del año en la que nos dediquemos a hacer carnaval, sino que el carnaval se vaya extendiendo y seamos capaces de pintarnos la cara, de reírnos de nuestro aspecto, de reírnos del otro, de camuflarnos. A través de ese camuflaje, paradójicamente, es como más nos mostramos, ¿no? Curiosamente, los disfraces nos delatan. Aquello de lo que nos disfrazamos es probablemente lo que deseemos ser y lo que nos permite mostrarnos más. Con lo cual, sí, claro que el sentido, o sea, que el humor facilita y posibilita las democracias y las hace más sanas. Yo creo que sí. Yo también, en este sentido, no ha habido debate, pues yo lo veo absolutamente necesario. Es de los pocos recursos que nos quedan. ¿Qué podemos hacer? Entre la indefensión, a fin de cuentas, el ser humano, con todo su autoestima y tal, es un ser indefenso y vulnerable que circula, pero todos. Pero los famosos también, quiero decir, no sabéis hasta qué punto cuando te ocurre una cosa de estas o sufres algún tipo de persecución de algún tipo, pues te sientes solo, desamparado, porque no tienes a quién recurrir. Yo mismo hace 2 o 3 semanas en otro embolado, parecido a este, porque era un sitio al que realmente no quería ir porque era un fin de semana y era en Valladolid y en la universidad. Y entonces, claro, uno tiene familia y municipio, sindicato, tiene muchas obligaciones. Pero finalmente fui porque era un amigo el que organizaba. Bueno, pues cuando ya estaba todo hecho, el programa y todo, pues me llamaron con unos días para decir que no, que yo no podía ir porque la autoridad competente de Castilla y León, como sabéis, es Partido Popular y Vox, había decidido que yo no interviniera. Nadie dijo nada y me sacaron. A mí me da igual porque yo no vivo de esto, pero si mis hijos tuvieran que comer de esto, yo estaría en una situación realmente complicada. Y no solo ocurre esto constantemente, que esto es un índice de hasta qué punto les duele. Quiero decir que yo sí puedo ir un señor de Esquerra Republicana y otro de no sé qué y decir cualquier tipo de discurso muchísimo más lacerante contra ellos. Pero fijaos qué curioso que yo, que a fin de cuentas, ¿qué peligro tengo yo para la sociedad? Pues esto es peligroso y doblemente peligroso porque, como digo yo, ya por mi edad y por mi circunstancia laboral, pero claro, yo no solo me lo tendría que comer, sino que me tendría que callar. Porque si yo hago un discurso de lucha contra la censura, se va a volver contra mí. Evidentemente van a decir, pero si te hemos dicho que te calles, ya has hecho lo contrario, ahora te vas a joder, no vas a salir nunca más. Para que os hagáis una idea, yo en otro tiempo, en otra reencarnación, que hice un programa que se llamaba Caiga quien caiga, que tenemos aquí una compañera que trabajaba, bueno, más de una. Entonces, yo recibía por lo menos 4 o 5 llamadas mensuales para hacer bolos externos al tema, que eran pues una convención del Leroy Merlin, un no sé qué, lo que se llaman bolos. Y vas allí, o, que esto me pasaba mucho, presentar medicamentos. Como decía este médico, pues yo iba allí, pum, me llevaba una pasta de a casa. Entonces, yo hace aproximadamente 15 años que no he recibido ni una sola llamada. Es decir, de 5 al mes a ninguna. Cosa que no me preocupa lo más mínimo, porque es una cosa que no me apetece tampoco mucho hacer. Se hacía solo por la pasta. Pero tengo amigos que se dedican a la organización de eventos y dicen, es sistemático. Cada vez que proponemos tu nombre se monta un Cristo. O sea, empiezan a decir fulanito, menganito, en Miss España, tal. Todo el mundo, bueno, pues lo miran. Dices tu nombre y se monta un Cristo. Y yo sé por qué se monta un Cristo. Porque no les gusta. En mi ya larguísima experiencia en el planeta Tierra, yo he descubierto que al final el mundo y el poder no cae en manos ni de los listos, ni de los tontos, ni de los cualificados, ni de los fieles, no, cae en manos de los intransigentes.
Estos son los que, el fenómeno Bush y compañía, estos son los que llegan, porque hay un momento en la partida en que la gente se levanta. O sea, tú estás apostando y dices 15, 15 más, me juego mis hijos, y no, yo me voy. Ese gana la partida. Y eso es constante, eso es constante. Entonces, una muestra de esto es simplemente la efectividad que tiene la crítica no del discurso político, sino desde la risa. No lo soportan. Hace 1000 años que yo con Moncho Alpuente participé en un disco que hizo, que era un artista de aquí, madrileño, un periodista, un hombre muy interesante, y entonces hizo una foto, porque habían pasado muchas cosas, y era un poco, empezaba la decadencia social e ideológica de Felipe González, bueno, empezaba a mostrarse, porque supongo que él siempre ha sido así. Entonces, sacó la portada era un sello que había el sello de peseta de Franco, y era un montaje bastante más cutre que ahora, que se hacen muy bien, y era la cara de Felipe González, pero con el pelillo y tal. Bueno, entonces me llamó una persona que yo conocía, que era un alto cargo aquí en Madrid del PSOE, y me lo dijo. Me dijo, no le ha hecho ni putas gracias, se ha cabreado muchísimo. Imagínate, ese hombre que llamaban hijo de puta todo el rato por aquí, por allá, le afeaban no sé qué, le llamaban ladrón, pero no soportaba que alguien hiciera esa broma. Es decir, es necesario porque es muy efectivo ponerles en su sitio, porque contra eso, como digo, no tienen escudo. Frente a un personaje como esto que digo, que está absolutamente en la cima del poder, es intransigente y todo el mundo tiembla a su paso cuando le dices sí, pero eres imbécil, ahí se quedan desarmados, porque ahí sí tocas en su realidad profunda. ¿Alguien duda que Trump es imbécil? La gente no le vota porque sea un hombre cualificado. Entonces, esto no se lo tienen en cuenta. Es un perfecto imbécil, cada vez que abre la boca lo demuestra. Como otros tantos que no vamos a citar aquí. Pero es así. Y por cierto, un detalle, porque a veces se nos olvida en el mundo en que vivimos, que se ha citado aquí en la película El Gran Dictador, que por cierto al final abre la boca Chaplin y se suelta un discurso brutal, precioso. La película fue prohibida en los Estados Unidos cuando se hizo. O sea, que era contra Hitler. Pero es que grandes familias como los Kennedy, que han tenido tanta importancia en el Partido Demócrata americano, o sea, Hitler era un personaje que contaba con muchísimas simpatías en los Estados Unidos. Desde el ciudadano Kane ese que retrató Orson Welles, hasta, bueno, pues esto que digo, y la película de Chaplin fue prohibida. Fue prohibida. ¿Cuándo? Después del ataque de Pearl Harbor y entra Estados Unidos en la guerra, es cuando se estrena ya como arma de propaganda de guerra, pero nunca antes, porque les parecía ofensiva a un ser que estaba aniquilando el planeta. No se le podía ofender. Hay que ofenderles y de la forma más lacerante posible. Eso es lo que yo planteo. Y digo esto porque luego se convirtió en un héroe, ya que estaban los americanos con los aliados, que así se llamaba el bloque, pero a Chaplin, en cuanto terminó la guerra, lo echaron de los Estados Unidos. Le sacaron asuntos sexuales antiguos, rollos de hacienda, lo que sea. Pero le echaron de los Estados Unidos y acabó viviendo en Suiza. Quiero decir que estamos en ese mundo, en un mundo que es una verdadera impostura. O sea, que incluso por haberse reído del enemigo fue expulsado. Y poco más. Y con respecto a lo que decís, que tiene razón, lo de los políticos que quieren ser graciosos. Pero eso es yo creo que es una condición natural del ser humano, que estamos mal programados y queremos estar donde no estamos. Es decir, que los políticos quieren ser graciosos, los humoristas, como hemos visto en esta mesa, quieren ser filósofos, que no pintan nada ahí, y un largo etcétera, y me incluyo. Y esto es una realidad, que nos gusta más el conjunto complementario porque pensamos que es más rico. Aquello a lo que no tenemos acceso, pues nos gustaría ser como las estrellas del porno, con una actividad sexual infinita, 24 horas empujando. Dios mío de mi vida, yo que soy eyaculador precoz. Entonces, queremos ser aquello de lo que no formamos parte de alguna manera, porque pensamos que nos enriquece de cara a la galería, porque en el fondo somos conscientes de lo que somos. Bueno, no sé si nos podemos pasar un poquito de tiempo porque ya es la 1:30, pero no sé, está permitido que nos pasemos unos 15 minutos, no habría ningún problema.
Pues adelante, vale, pues una pregunta por aquí. Un micro. Espera. Gracias. Sí, que el lenguaje se enseña en los colegios, en los institutos y en las facultades. Y el humor, ¿no? Solo hay un instituto en Alcalá de Henares, ¿no?, que trata el humor, ¿no?, sintomático. Igual que las revistas de humor, y ahí enlazo con lo que decía Vázquez Montalbán, ¿no?, que contra Franco se vivía mejor. Y estaba La Codorniz, Hermano Lobo, El Papus, y revistas que formaban las cabezas, como Triunfo, El Viejo Topo, y se me ha quedado una por ahí. Entonces... Ajo Blanco había muchas. Sí, Ajo Blanco. Y ese además era anarquista, imagínate ahora. Claro, ahora pues eso, solo nació Mongolia en el 2012, creo, y ha tenido juicios, ¿no? Creo, y lo que has dicho del humor, para mí el humor es como la comida, ¿no? Uno elige. Y generalmente aquello que refuerza mis creencias y convicciones son lo que elijo. Si a mí me gusta el jamón, compro jamón, no compro queso, porque no me gusta lo que has dicho. Pero una cosa que oí hace poco, o el que elige ir al teatro del barrio o ir a ver Mamma Mía, ¿no? Leo Bassi dijo en el último espectáculo que le vi que cuando se ha normalizado, y has hablado de los mariquitas o gays, cuando se ha normalizado eso que antes, digamos que era un poco, ahora es tabú, y antes era normal, pero como ahora se ha normalizado, y ponía el ejemplo de los mariquitas y de los enanos, y fíjate, se pelean por una palabra y ya han quitado del Museo del Prado la palabra enanos, ¿no? Y llamó a Pablo Motos un fascista, así, porque al normalizarse ya no podemos tocarlo, cuando antes se tocaba, no sé si consigo explicar. Perdóname un momento, Antonio, te llamas, ¿verdad? Sí. Es que una cosa es entrar en el turno de preguntas y otra cosa es subirte a la mesa. Aquí hay una tarima bien... Pero vamos a ver, a ti te pagan por eso, yo para una ocasión que tengo, tío, déjame, macho. O sea, tú tienes incontinencia verbal, déjame no un momento. Es un ruedo donde salta bueno, ya platanito, está. Acabo la pregunta. Venga, a la pregunta. ¿Qué es lo que más os hace reír a vosotros? Quitando, perdón, quitando el cigarrito de la risa. Ahí has estado sembrado, macho. Bueno, en primer lugar, vuelvo a lo de antes. No es el emisor, es el receptor. Antonio dice, no me he reído nada. Problema suyo. Porque, claro, él dice, yo venía... Perdona, ya. Pero es que la convocatoria era la burla y en el humor y el derecho a la ofensa. Hostia, esto tampoco es que incite mucho a la creatividad humorística. Pero bueno, como estos son filósofos, pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Sí, ahí tiene razón. A ver, yo me río a mí me encanta, yo desde niño, pero esto nos ha pasado a todos. Cuando salía un humorista en la tele, que yo soy de la época, bueno, yo creo que de la tuya, Tipicol, por ahí, ¿no? De Cassen, Tipicol, todos aquellos, yo salía corriendo y me sentaba. Ahora, por ejemplo, me he tenido que reprimir la risa, porque estábamos en un evento y estaban hablando otros, como decía el compañero, en un acto litúrgico, porque había un señor ahí que supongo que está trabajando en algo, que es que anda con un trolley de un lado para otro y estaba partiéndome la caja, porque digo, ¿qué cojones hace? O sea, porque es que, pues, esto es lo difícil, el idioma del humor, es muy difícil a veces contactar, porque hay un receptor único. Sí decía Nietzsche, por ejemplo, el artista es la alegría de los pocos que le entienden. Pasa un poco eso. Yo, por ejemplo, aquí este señor es un culo de mal asiento, se ha cambiado 3 o 4 veces de sitio. Imagínate si le tienes que soltar un discurso para que le convenzas. Si solo para sentarse y clavar las posaderas está chulío. Y encima va con un trolley. O sea, me parecía, me vais a perdonar, pero me parecía, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre, el cómico este muy friki, inglés, Mr. Bean. Estaba viendo a Mr. Bean en la sala y me estaba dando la risa. Y luego vendrá y me dirá, hostia, tío, yo soy el que lleva aquí los microactos de no sé qué. Bueno, vale. Pero en ese momento estaba viendo a Mr. Bean y me estaba entrando la risa. O sea, que es una cosa que probablemente tenga más que ver con el deterioro orgánico que con la razón. Se te va la risa porque eres tonto, muchas veces.
Yo me lo estaba pasando bien. Y de hecho, me he frustrado cuando ha dejado de moverse. ¿Pero dónde va? Y encima con el trolley. Bueno, perdón. Yo, muy brevemente, diré que una de las cosas que más risa me provoca es la solemnidad. Pues un acto de coronación, por ejemplo. Un entierro. Un desfile militar. Es muy gracioso. Está, pues así, ¿no? Los movimientos. ¿Pero quién anda así? Ande usted normal. ¿Quién se pone tan serio y le parece maravilloso que le pongan una corona en la cabeza? ¿Quién levanta una cosa así y dice esto es Dios? Y me lo tomo en serio. Es decir, todo ese tipo de rituales y luego a ver quién se lo come. Y luego... la segunda parte de la tesis. Bueno. Para un cargo de conciencia. Y de un almas, por si acaso. Que Dios tiene eso que... Perdón. No, tranquilo. Ya está, así he terminado la solemnidad, la fatuidad, ese tomarnos en serio esas cosas, ¿no? La invitación constante a seamos serios. ¿Para qué? Si nos va fatal, vamos a reírnos más, ¿no? Por lo menos mientras te ríes estás contento. La solemnidad me hace mucha gracia. Yo creo que hay un momento en los tanatorios y en los entierros que la gente va acojonada diciendo que no me dé la risa. O sea, porque está desprotegido, no depende de ti. Y estás allí y hay gente que a veces se mira y dice, y como hayan 2 o 3 chavales o tal, ya se están mirando y diciendo, no me jodas, ¿eh? Porque puede ocurrir esto y están allí enterrando y crearse una situación de incomprensión. O sea que la risa nos puede apuñalar por la espalda a veces. A ver, pero esa es la figura de Leyoka, que era este payaso sagrado de la comunidad de Lakota de Estados Unidos. Y básicamente lo que hacían era tener este payaso sagrado que tenía que hacer las cosas al revés. Y eso provocaba mucha risa. Entonces creo que efectivamente en un sitio en el que hay que estar callado, ¿no? Con una cierta pesadumbre de espíritu, como un tanatorio, que alguien se ría representa ese payaso sagrado, ¿no? Es ese yoka que de pronto está haciendo las cosas al revés. Y eso, a su vez, produce mucha risa. Y me parece que la comicidad tiene que ver con eso, ¿no? Cuando vemos algo que está fuera de lugar. Y eso hace reír. Y no lo sé, me parece que es lo que vemos con los recursos que yo identifico muy bien en la gente que hace stand-up. Me parece que siempre está situarse fuera. Y ahora tú lo estabas diciendo, ¿no? Ese señor ahí con una maleta arrastrando cuando tiene que estar la gente sentada. ¿Por qué está fuera de lugar? ¿Por qué estás haciendo eso? Bueno, pues esa exterioridad yo creo que hace reír. A mí me hace muchísimo reír la gente en los congresos de filosofía precisamente por esa seriedad que intentan aparentar cuando los conoces y dices, pero si vas a estar después con 3 cubatas tirando en el suelo, riéndote y estás aquí dando una imagen que no se corresponde y eso a mí me hace reír y tiene que ver todo el rato otra vez con el hacer las cosas al revés, el hacer algo que no procede. Creo que eso es cómico. Sí, perdón. Sí. No, la represión, sí. Que te decía, o sea, cuando uno va a un acto cómico o a ver a un cómico, ya va predispuesto. O sea, yo que he trabajado en ese programa que se llamaba el Club de la Comedia, yo me acuerdo que salías y decías, buenas noches, no sé, en el primero ya, ¡pum!, ya se reía todo el mundo. Pero se reían de verdad. Es decir, ya estaban tan predispuestos que daba la buena noche y empezaban, ¡ay! Venga, porque ya se habían quitado la coraza protectora de la risa que le puede definir como, bueno, es que históricamente cuando salían las imágenes de personas con una discapacidad seria y grave, pues bueno, se están todo el rato descojonando, lo cual, oye, gloria bendita, pero se asocia mucho a la idiocia, la risa sin venir a cuento. Y de hecho, hay una frase demoledora que es, ¿de qué te ríes? Y es amenazante, sí. Es muy amenazante. O sea, pero peor todavía que llamar a alguien hijo de puta. O sea, te estás riendo y dices, dice, no, de nada, que ha pasado una cosa ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Te hago gracia? Esto un Robert De Niro lo clava. ¿Qué pasa? ¿Soy gracioso? He dicho algo que te haga gracia y tal, y el otro está cagado. No. Pues es verdad. Sí, no sé, yo no soy la autoridad. Sí. Sí, no. Está sentado en el sitio más adecuado para transmitir el micrófono. No, si lo decía por él. Digo que tiene que atravesar una fila y saltar por encima. En una sociedad como la que estamos y
individualista y narcisista, ¿cómo incide ese narcisismo en la risa? Es decir, ¿es contradictorio el narcisismo y la risa? Habéis hablado de Trump. Entonces, bueno, si es lo opuesto, absolutamente, el narcisismo a la risa. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Sí? Hombre, el narcisista yo creo que se hace, es muy difícil que se ría de sí mismo, está enamorado de sí mismo y es muy difícil, está ciego para sí mismo, pero es cierto que de cara al exterior es muy gracioso ver a alguien un narcisista, porque claro, tú lo observas y dices, qué ridículo, ¿no? Y un último apunte con respecto a lo que se hablaba antes, yo creo que precisamente por eso los niños son tan graciosos, porque no pretenden serlo y están rompiendo constantemente la formalidad. Porque imagínate, pues, no sé, lo que es capaz de hacer un niño en una consulta de médicos, en la sala de espera. Nosotros podemos estar y debemos, y nos sentimos así, sin mirarnos siquiera, y el niño puede estar mirándote directamente a los ojos, tirándose en el suelo, tirándose un pedo, metiéndose el dedo en la nariz, haciendo ese desconcierto infantil. Es lo que yo creo que acabamos perdiendo, porque acabamos siendo domados, perdemos esa capacidad de espontaneidad y de hacer, que bueno, por otra parte también es necesario hacer una cierta renuncia para poder convivir, ¿no? Pero es, por eso los niños son tan dinamiteros. Cállate, a ver qué vas a decir, no digas esto, estate calladito, deja de tocar las narices, en fin, es una represión constante a la libertad que es innata, pero que vamos domando. Por eso los niños yo creo que son el gran referente. Y que son libres. De los payasos, son libres absolutamente, hacen lo que quieren. O sea, cualquier discurso que se escapa de la lógica les entusiasma, porque ellos ya intuyen que la lógica está muy relacionada con la doma. Y entonces cuando ven algo insólito, los niños es absolutamente hipnótico para ellos. Con respecto al narcisismo, sí. Lo que pasa es que el humorista es humorista porque no puede ser otra cosa. Quiero decir que nadie se sube a un escenario si no tiene una carga de narcisismo que le permita de alguna manera exhibirse. Algo tiene que haber ahí. Y de hecho, en origen, la mayoría de la gente que se sube al escenario es tímida y no puede desarrollar. Pero verás entre los humoristas muy pocos tíos como Robert Redford, porque lo tienen resuelto. Ellos van por otro lado. Ellos van al turrón serio. Los humoristas pertenecen a otro ámbito. Y es humorista el que no vale para otra cosa. Que no es un cometido menor, ni mucho menos. Pero la mayoría... Esto decía Jardiel Poncela, hablando de la escritura, que había gente que escribía compulsivamente, como Balzac y tal. Él decía, el que empieza está escribiendo todo el rato va a aprender. El que no tiene otro remedio y vive de ello tiene que escribir de encargo. Y el que sabe, si puede, no escribe. Y esto es una realidad, porque es que, claro, no le aporta. Entonces, al final, el narcisismo tiene que estar desde el momento en que uno se exhibe. O sea, que aunque parece que el cómico, o en este caso, o en mayor grado el payaso, su exhibición profesional pasa por una rotura de la autoestima, concretamente el personaje del payaso, que el payaso es el último estamento de la inteligencia que uno puede exhibir, porque es el tonto, el payaso de las bofetadas que llamaba León Felipe, ¿no? Pero que esto no tiene nada que ver con el hecho de exhibirse y subirse. Si no tienes algo de narcisismo encima, no lo vas a hacer. Te quedas en tu casa y eres gracioso con tu familia. El poder del narcisismo, pero eso es para uno, ¿no? El poderoso narcisista. Ah, ese es irresoluble. Sí, ahí está Trump. Perdona, sí, no te había entendido bien. Pensaba que se había contradicción entre el humorista y el narcisismo en la medida que no exhibe la inteligencia sobrada, digamos. Ya. Sí. Eso es un peligro total. Vale. Estamos perdidos ahí. Sí. ¿Hay alguien ahí? Vale, avisar de que tenemos 3 preguntas por aquí, ¿vale? Así que intentaremos ser breves.
¿Os parece? Sí, sí. Súper Sí, breves, vale. Por favor. Lo primero, muchísimas gracias. Es un privilegio, ¿verdad?, de esta mesa además tan interdisciplinar. En mi caso quería incidir un poco en lo que habéis comentado sobre el tema de la autoparodia y la parodia política y en torno al momento histórico concreto en el que nos encontramos y respecto a la democracia. ¿Cómo creéis, o sea, si bien estoy de acuerdo en que de alguna forma son dos posiciones dentro del humor, ¿no? ¿Cómo creéis que actualmente quizá el papel que hablaba Irene sobre la autoparodia, como que parece contarse más hegemónica en muchos recónditos, si se quiere, del momento cultural, cómo también quizá tiene que ver con que existe precisamente pues, un límite cada vez mayor a hacer esa sátira que Wyoming comentaba, el gran Wyoming, sobre la parodia política, ¿no? El crítico político. O sea, como quizá parece que, no sé, en palabras de Lotman sobre la semiosfera, se encontrase la parodia política o crítico política más ahora mismo, pese a un momento democrático, en una periferia y en el centro de alguna forma ha venido a ser más sustituido por otras formas de comedia como la autoparodia, pero precisamente por esa tensión de que cada vez de alguna forma se desplaza más a aquellos que quieren ser críticos. Y recuerdo pues, a lo que habéis dicho de una profesora que me hablaba precisamente de la época en el franquismo en la cual, como se entendía que los carnavales eran un acto que pasaban, o sea, que hacían del miedo parodia, ¿no? Y eso podía ser muy peligroso, pues como de alguna forma esto continúa pasando, ¿no? Yo creo que deberías quedar con Antonio y que aclaréis una serie de puntos. Pero te estabas quedando frito, ¿eh? Mira, estaba dirigida a Irene esta pregunta. No, muy rápido, creo que no es incompatible, creo que parte de la parodia que se basa en uno mismo también tiene una impronta política, y luego creo que la sátira política sigue siendo económicamente muy rentable, es decir, no me parece que estemos en un momento en el que no se haga crítica política o sátira política, para muestra un botón, pero vaya, pienso en gente quizá no tan poderosa, no tan exitosa como el Gran Wyoming, pero sí es difícil, claro. Pero, por ejemplo, pienso en Facu Díaz y Miguel Maldonado, y bueno, creo que se consiguen colar en la SER, creo que consigan estar en Movistar. Es decir, Movistar puede ser una televisión profundamente reaccionaria, pero interesa tener este tipo de sátira política porque hay gente de izquierdas que la vamos a consumir. Entonces, creo que sí que es verdad que hay algunos charcos que quizá se recomienda no pisar, pero vaya, en esto me mantengo bastante optimista porque me parece que incluso no necesariamente participando de las cadenas más prestigiosas, pues alguien como Facu Díaz desde su canal de Twitch puede tener todos los días a 10.000, 20.000 personas escuchando una crítica política, aunque ahora Pablo Iglesias le haya dicho que no la hace, ¿no? Pero me parece que, en fin, que no es incompatible y que el autoparodia, en este especial que comentaba de Quique García, donde habla de los 2 abortos involuntarios de su pareja, creo que también hay un comentario político fuerte cuando introduce la figura de Pedro Sánchez para rematar esa rutina, ¿no? Entonces, bueno, creo que simplemente hemos asumido que parte de esa esfera privada también tiene mucho de política, y que cuando las mujeres narramos que es ir a dar a luz, también ahí estamos hablando de cómo se nos trata la sanidad, y entonces esos monólogos de Ali Wong sobre la maternidad, bueno, pues no son políticos, pero sí hay mucha política ahí. Entonces creo que, bueno, no lo sé, que funciona bien. Perdón. Sí, no, la necesidad es imperiosa. Nosotros llevamos 18 años en un programa diario y metemos unos truños que no veas, porque claro, la gente llega de su casa y de repente le sacas ahí el Tribunal de Cuentas. Pero bueno, dicho esto, si este programa está ahí, que sigue exactamente igual de vivo, más que al principio, o sea que no tiene ahí, es porque sirve de consuelo. Esto es muy importante también. A mí esto me lo dijo un señor echando gasolina y me dijo, hostia, por fin me han aclarado cuál es el motivo de mi existencia aquí. Porque me dijo, oye, enhorabuena por lo que hacéis. Y dije, joder, para lo que vale, llevamos 20 años con los mismos putos delincuentes y siguen delinquiendo. O sea, es que ni siquiera tienen propósito de la enmienda, ni sirve. Porque al final esto es como una canción de Joe Jackson que decía, un soplo contra el muro del imperio. O sea que no. Pero el tío me dijo, ¿tú qué te has creído? Tú no vas a cambiar nada. Tú sirves de consuelo.
Y dije, por fin. Y me dejó nuevo. Es verdad. O sea, hay gente que tiene que sentarse delante de la tele para decir, no estoy loco. O sea, todo esto que veo es verdad. Y alguien me lo tiene que decir, porque cómo se escudan, se lo quitan de en medio y cómo te venden una falsa realidad, es muy desesperante. Y entonces, claro, cuando tú dices, no, usted tiene razón, estos señores hacen esto, no paran de robar, no paran de hacer no sé qué, no tienen propósito de la enmienda, este juez es amiguete, tal, todo eso se lo cuentan y dicen, joder, menos mal, porque es que me iba a tirar por la ventana. No, tiene usted razón. Solo una cosa sobre esto que dices. Andrés Barba en La risa caníbal te da una definición de la risa, sobre todo en esta materia política, y dice que el cerebro aplaude cuando alguien ríe, ¿no? Porque precisamente se está dando cuenta de esa jerarquía de poder que quizá todavía no le ha puesto nombre, que no entendía, que el cómico le está contando y que ahí el cerebro está aplaudiendo y entonces la boca ríe, ¿no? Y me parecía que bueno, que podía tener... Bueno, y el efecto terapéutico, sí. Hay muchos estudios en torno a la risa y es increíble que no haya programas de una risa de 1 hora diaria igual que hay de gimnasia. Porque es que, joder, que es verdad que está muy estudiado la serotonina, toda la historia de la risa es lo que produce en el organismo, que es felicidad, a fin de cuentas, en el abandono. Perdonad que os interrumpa, pero nos hemos ido mucho de tiempo pues venga. Y deberíamos ir cogiendo. O sea que nada, muchísimas gracias por vuestra charla. Venga, pues hala. No, pero es que lo sentimos, pero es que nos hemos pasado... Bueno, por aligerar la cosa, yo no contestaré. Dirige la pregunta, pues si nos tiramos otra media hora. Muchas gracias por venir, ha sido un placer y... No, pero que pregunte ahí, que tiene una defensa ultranza. No sé si depende de nosotros, pero creo que ya nos hemos pasado mucho. Lo sentimos mucho, de verdad, ojalá puedas contar las preguntas, pero... Venga, pregunta, que no quedemos aquí como censores después de nuestro discurso por la libertad. A favor de la libertad. Venga, date prisa. Muy rápido. Bueno, gracias por este tiempo de prórroga, gracias por todo. Nada, quería hacer una pregunta que me suscitó, además, viendo a Pepe Villuela en Esperando a Godot, que lo hizo en esta misma casa, en las risas que despertaba el público, en algo que me parecía absolutamente trágico, como era en el momento en el de, pues nos suicidamos. 4 años después vimos que el suicidio era una de las muertes no naturales de los jóvenes, y quería ver si la risa aleja o acerca de la realidad. Usted, Gran Wyoming, ha dicho antes el ejemplo de Donald Trump de, bueno, es que a la mujer se la agarra del coño y no sé qué. Y la gente se ha reído. Nos hemos reído. Nos hemos reído porque nos hemos alejado de esa realidad cuando estamos en un momento en el que se ve que la violencia de género, asesinatos, está siendo gravísimo, un problema gravísimo. ¿Nos estamos alejando con esa risa o nos estamos acercando? Porque creo que a lo mejor ahí sí que está el debate. Ahí a lo mejor sí que está el debate. Bueno, era simplemente esta pregunta que a lo mejor... Perdonad, muy pero rápido no nos acercamos. O sea, creo que la risa tiene que ver con darnos cuenta de eso. O sea, que por responder muy rápido, sí, la comedia yo creo que nos acerca, que esa risa que hemos soltado con el Gran Wyoming cuando mencionaba a Donald Trump, tiene que ver más con, wow, fijaos en el momento que estamos, una persona así de malita puede volver a gobernar el país, o uno de los países más poderosos del mundo. Creo que tiene que ver con eso y no con, nos estamos riendo porque hay no sé cuántas asesinadas. Creo que va por el lado de darnos cuenta de lo dramática que es la situación y aún así soltar una risa burlona. Sí, también un poco a lo mejor reírnos de la triste realidad, porque lo que decía este hombre tenía una parte de verdad, que es tú con dinero puedes hacer lo que te dé la gana, porque si no entra este sector va a entrar este. O sea, al fin de cuentas, aquello que obtienes... Eras tú el del trolley. Perdonadme, es que tengo un tren que me espera. Es una excusa, es mentira, es que me estoy aburriendo. Unos viajan en Falcon, otros tienen un tren, en fin, aquí esto... Esto es difícil para... Pues yo tengo un taxi. Es que no sé qué iba a decir. Pero ahí la tradición que provoca la risa. Primero nos reímos como un mecanismo de autodefensa. Esto pasa en las célebres caídas, que te descojonan y dices, hostia, a ver si se ha hecho algo. Pero la primera reacción, en muchos casos, es la risa. Y si tienes un móvil, vas encima y lo grabas. Pero bueno, esto es que la risa está en otro departamento, que es anterior a la razón, relacionada con el inconsciente según señor Freud, etcétera, etcétera.
Muy bien, yo creo que... Pues muchas gracias.